donde hemos sido pioneros en Internet, es de introducir la traducción automática por programa en listas de discusión. No se trata realmente de traducción, sino más bien de ayuda a la intercomprensión. Por ejemplo, en el Caribe hay países de habla inglesa, española, francesa, creol también. Entonces participa una lista del Caribe, alguien escribe en español y ayudamos de manera automatizada con programación a que una persona de habla inglés reciba el mensaje en español y una traducción por programa del mensaje en inglés. No es una traducción, pero le ayuda a comprender de qué se trata. La Agencia de la Francofonía se interesó en el proyecto y nos está financiando transformar este servicio en un programa FOSS, de fuente abierta. Ese es lo importante. Y a saber que Colnodo tiene interés y tiene proyectos como en mi idioma, en el tema de la diversidad, a saber que Colnodo, colaborador de APC, tiene mucha capacidad en desarrollo de programas libres, nos vino la idea de hacer acuerdo con Colnodo para que juntos desarrollamos este proyecto. En la última reunión de APC en Río de Janeiro, a donde miembros de APC estaban juntos, de APC América Latina, en la oportunidad también de la reunión de gobernanza de Internet, yo creo que hace 2 años. Y ahí estaba Julián, yo estaba, y conocí Julián presentando las actividades de Colnodo, del proyecto que se llamaba esta época En tu idioma. Entonces nos sentamos, y coincidencia tal vez, nos sentamos a comer un día a la misma mesa, frente a frente, y hablamos de eso, y él descubrió que es un tema que nos interesa. Luego yo sabía de muchos años por los proyectos de Colnodo en software libre, y le dije que si le interesaba colaborar en este proyecto. No, que sí, que mucho interés, y de ahí nació la colaboración que se está concretando ahora. FUNES también está tratando de funcionar en modo de alianzas y está muy interesado en encontrar alianzas de provecho mutuo, y parece que con Colnodo estamos abriendo el camino para algo que va a ir mucho más allá que el sencillo proyecto listo de traducción en lista de discusión. Por ejemplo, estamos contemplando la creación de una plataforma 2.0 original. Ya hemos comenzado a trabajar sobre Moodle, añadiendo aplicaciones, y es posible que el modelo más complejo que queremos implementar lo hagamos en asociación con Colnodo. Del otro lado, tal vez es posible que a Colnodo le interesa aportes de FUNRES en el tema de diversidad lingüística en Colombia, que es un país que tiene una enorme diversidad lingüística. No me recuerdo el número de lenguas indígenas en Colombia, pero creo que está por los 60, 70. O sea, yo creo que hay oportunidad para tal vez reponer el proyecto en mi idioma en un contexto más global, y ver oportunidad para darle más visibilidad, más posibilidad de replicación a otro grupo indígena. Y no sé, es un tema muy abierto en realidad, a donde la capacidad de cada organización puede provocar sinergias en beneficio de proyectos de diversidad.